Bien, estamos en el estudio del Evangelio según San Juan y los versículos 22 en adelante del capítulo 3. Vimos esa porción tan usada de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vimos algunos detalles importantes de esta porción. Hablamos de lo importante que es creer. El primer acto de obediencia a Dios es creer. Incluso el arrepentimiento podría verse relegado del primer lugar ante el imperativo de creer, de tal manera que todo aquel que en él cree, y esa fe nos lleva al arrepentimiento, esa fe nos lleva a el nuevo nacimiento. De hecho, la discusión siempre es esta, ¿no? Que se hagan obras para ser salvo. La gente piensa que si no hacen, no pueden ser salvos, y el mensaje que encontramos en San Juan 3, 16 al 21 es tácito en cuanto a creer. De hecho, Efesios 2, versículo 8 lo dice claramente: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice así claramente: no es por obras, para que nadie tenga objeto de jactancia. Jesús aclara que es por fe que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, oiga, está hablando de gente que obra, y está hablando en alusión a las obras del fariseísmo. Sus obras eran malas, y no habla de maldad en sí, habla de unas obras descompuestas, unas obras inútiles. Amaron más las tinieblas porque sus obras estaban enfermas, sus obras no podían salvarles, y entonces allí en lo oscurito se le hacía creer a la gente que esas obras los hacían salvos, santos y superiores al resto del mundo, cosa que hemos visto en los predicadores de nuestro tiempo, ¿no? Les he dicho yo que se paran en el púlpito y hablan de una santidad y reprenden el pecado de una manera como si ellos no tuvieran pecado, como si ellos fueran literalmente santos. Y podrá haber alguien que quiera refutar mis palabras y decir: yo sí soy santo, pero en su corazón usted sabe las sinvergüenzadas que oculta. Eso es lo más tremendo, que nadie puede aducir inocencia delante de Dios. Nuestra genética está manchada de pecado, y por eso Dios nos envía a un Salvador que, creyendo en Él, tenemos vida eterna. Luego de creer en Él, esa fe nos lleva al nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento produce en nosotros el deseo de hacer lo bueno y la inapetencia por lo malo. Y en ese estatus de no quiero hacer lo malo, quiero hacer el bien, nos damos en la cara. Dice Pablo que lo bueno que quiero hacer no hago, y lo malo que no quiero hacer acabo haciendo. Pero nuestra naturaleza ya no está conforme con eso. De ahí que un verdadero cristiano anhela el día en que Cristo venga por él en las nubes y nos quite este cuerpo de pecado para darnos uno sin esa falencia en la que, queriendo hacer lo bueno, hacemos el mal.
Entonces alguien me decía justamente este día que él no entendía cómo era eso de que sentían la presencia de Dios y caían al suelo y convulsionaban y hablaban en lenguas, y me decía: Dios me perdone si estoy juzgando mal, o tal vez yo no he sentido nunca la presencia de Dios. Y honestamente me da tristeza, porque todo eso es un engaño. Y le decía yo: cuando has pecado, cuando has hecho lo malo, ¿te sentís bien? No, me da una gran pena y miedo delante de Dios. Esa es la presencia de Dios. Ese es el Espíritu Santo de Dios redarguyéndote. Él nos redarguye de pecado. Entonces usted no necesita sentir vahidos, escalofríos, un frío por los pies. Usted lo que necesita es que el Espíritu Santo de Dios lo guíe a toda verdad. Jesús es muy tácito al decir: los hombres prefirieron que la luz no fuese develada, porque a través de obras muertas, obras enfermas, obras malas, pretendían tapar la marimba, pretendían disfrazar la situación. Por eso dice que aborrecieron la luz. El que hace esas obras aborrece la luz y no viene a la luz para que lo malo, lo enfermo de sus obras no sea descubierto. Si el llamado no es para que hagas obras, el llamado es para que creas en Jesucristo. Mas el que practica la verdad, ¿cuál verdad? Creer en Jesucristo. Viene a la luz para que sea manifiesto que creer en Jesucristo es la obra de Dios en nosotros. Luego se da una situación con Juan el Bautista, los versículos 22 en adelante. Dice así: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús bautizaba, ¿sí? El que no bautizó mucho fue Pablo. Jesús bautizaba. Juan, por su parte, bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque para ese momento Juan aún no había sido encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, también bautiza, y todos van a donde él. Mira, pues, y es que ese es el conflicto de los pastores y de las iglesias. Embarrar a los demás para que me crean solo a mí. Construir la iglesia más grande a donde todos vengan. Y en ese afán por llenar las iglesias de gente, vaciaron las iglesias de Dios. Las iglesias se convirtieron en clubes donde se celebra una cosa, se celebra la otra, que el día de la madre, que el día de la Biblia, que el cumpleaños de la hermana Juanita, que el día del pastor, que noche de bendiciones, que la fogata, y todas estas cosas son solo estrategias para tener a la gente emocionada y contenta. Íbamos a traer a Whitman Camposeco para que cante y se prepara a músicos para que haya un ambiente agradable. Yo solo tengo esta.
y se las dejo ir en seco. Si alguno quiere venir a la verdad, está aquí. No en esta iglesia, en este libro. Conoceréis la verdad y os hará libres. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Y uno se queda así escaso, pues, porque hace poco veía ahí un bosquejo de alguien hablando de los árboles, cómo Dios hizo los árboles para beneficio de los hombres. Mire, eso por simple lógica, el más ignorante lo sabe. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que el hombre necesita saber es que es un pecador y necesita un Salvador que ya está disponible a la corta distancia de cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y entonces le predican a la gente aquellas predicaciones del amor. Hay 3 clases de amor: el amor ágape, el amor filial y el amor eros. Y empiezan a explicarle a uno, mire, bobaditas que no llevan a nadie a la salvación. Es triste ver iglesias llenas de gente en ese afán en el que llenemos la iglesia. Y se cree que son ministerios exitosos porque tienen edificios grandes, llenos de gente. Y hay que votar para hacer otro porque Dios está bendiciendo su obra. Pregunto, ¿esa gente ya fue confrontada con su realidad? ¿Ya fueron desenmascaradas sus obras enfermas y han descubierto que no se pueden salvar a sí mismos, que son pecadores, que no hay justo ni aun uno, que el camino que llevan los lleva a la perdición? Porque emocionados y contentos están. Y me decía esta persona hoy acerca de sentir la presencia de Dios, y le decía, no, es que no ha sentido la presencia de Dios. Ahí lo que hay es manipulación. Y desde que el ministro de alabanza, entre comillas, se para en el púlpito, en el micrófono, le dice a usted, póngase de pie. ¿No hay manipulación eso, pues? Póngase de pie. No, si yo quiero quedarme sentado, déjenme sentado. Y ya puesto de pie, ahora cierre los ojos. Y la música tiene un ambiente así mero subliminal, y se repiten frases una y otra vez, y luego dice el que está adelante dirigiendo la alabanza, ahí va caminando la presencia de Dios junto a usted en este momento. Él está sanando a alguien en este momento. Esa persona que venía con ese dolor de cabeza, hoy el Señor le sana. ¿Quién no tiene dolor de cabeza en este tiempo? Por mí lo digo, ay, es Dios mío, es a mí. Manipulación. Y entonces se da aquella competencia. Llegan con Juan y le dicen, mira, aquel del que tú diste testimonio también bautiza y la gente lo sigue. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a adoptar alguna estrategia de crecimiento? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que te gane? Es lo que le están diciendo aquí a Juan. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. O sea, te estás quedando sin gente, Juan. Y Juan, como no era un pastor pentecostal, Juan, como no era un mercader del evangelio que andaba buscando llenar una congregación para que lo mantuviera, responde de esta manera.
No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En otras palabras, esto poco que yo tengo, lo recibí de Él. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. En otras palabras, señores, yo nunca los engañé. Yo les dije que venía a preparar el camino para Él y ahí lo tienen. Síganlo también. Y esto es lo maravilloso cuando uno predica la verdad. Es que nadie puede venir a decirme, hermano Eden, pero usted cómo pudo fallar en eso. Si es que yo nunca me presumí delante de ustedes como el santo varón de Dios. Un mensajero soy. Una voz que clama en el desierto soy. Pero el santo varón de Dios es Jesús. Y a Él les he presentado todas las veces que les predico. Mírenlo a Él. Vuelvan su vista al Calvario. Creyendo en Él, se tiene vida eterna. Y entonces, fracasó tal iglesia porque ya no tiene gente. Cerraron la radio usted. Fracasaron. Fracasado es usted que no ha entendido el evangelio. Uno aquí hace lo que Dios le pone a hacer. Hoy pone, mañana quita. Y en este momento Juan está viviendo justamente, miren cómo termina Juan el Bautista, pues. Ustedes saben cómo termina. Encarcelado y decapitado. Se destruyó su ministerio. El gran ministerio era un falso profeta, porque miren cómo terminó. Esta semana enterraron a uno de esos que ellos ponen en un pedestal. Y hubo alguien ahí en el Facebook que dice, papá. Lo llama papá. ¿Nunca leyeron la Biblia? Que dice la Biblia que no llamemos padre a ninguno en la tierra. Lo llama papá. Y los verdaderos siervos de Dios, miren cómo murió Juan el Bautista. Hacinado en una cárcel. Decapitado por orden del rey. No murió con honores y el gran pastor de las almas. Porque es necesario que Cristo sea exaltado. Y si para que Cristo sea exaltado yo debo de ser humillado, bendita la hora en la que el Señor me humille. De eso trata el evangelio. Y por eso decía yo, fracasado usted que no ha entendido el evangelio. Versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo. Pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan dice, Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa, yo solo soy el amigo del esposo que se alegra de ver su gloria. Yo no sé si habrá oportunidad de que este mensaje lo escuche toda esta bola de predicadores contemporáneos, pero si alguno ha de oírme, bástele ser amigo del esposo. Usted no es ni el gerente de la empresa, digo, el gerente de la iglesia, el pastor de la iglesia. ¿No es en San Juan también, en el capítulo 10, que dice, yo soy el buen pastor? Los que antes de mí vinieron, dice, ladrones y salteadores eran. ¿Y quiénes fueron los que vinieron antes de Jesús? El diablo, del diablo está. No, los fariseos que enseñaban Biblia, a ellos los llama ladrones y salteadores. Los que se adueñaron de la iglesia
los que se adueñaron del pueblo, sujetándolos a leyes que ni ellos podían cumplir. Ellos eran ladrones y salteadores. Y Jesús dice: yo soy el buen pastor. ¿Qué se ha creído usted? San Juan dice que él se goza de que Jesús haya venido por su esposa, la iglesia. Así pues, mi gozo está cumplido, ver al Mesías venido. Versículo 30. Es necesario que Él crezca y que yo sea humillado, que yo mengüe. ¿Y qué pasó? Jesús creció en palabra, en sabiduría, en doctrina. ¿Y Juan? ¿Qué dice en otro lado? Dice: y todos dejaron a Juan para seguir a Jesús. Juan entregó sus discípulos a Jesús y se quedó sin ninguno. No, pero hoy dice: este es mi hijo espiritual, dice. Así dicen, refiriéndose a alguien que está bajo su tutela, bajo su enseñanza. ¿Cuál actitud habremos de tomar? ¿Que Cristo crezca y nosotros menguemos? ¿O seguiremos buscando protagonismo? Un protagonismo absurdo. Porque les recuerdo que Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Dice Juan: el que de arriba viene es sobre todos. ¿Quién había venido de arriba? Jesús. ¿Quién es sobre todos? Jesús. El que es de la tierra es terrenal, dice, refiriéndose a sí mismo, ¿no? Jesús vino del cielo y está sobre todos. Yo soy de la tierra y soy terrenal, y cosas terrenales hablo. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó allá en el cielo, eso testifica. Sin embargo, nadie quiere recibir su testimonio. El que recibe su testimonio está aseverando que Dios es verdadero. Y es que Jesús es la imagen del Dios invisible. Creer que Jesús es el Mesías testifica de que Jesús es Dios, que Dios se hizo hombre, que Dios es verdadero. Imagínense usted, toda la vida se hablaba de un Dios en los cielos, que ni siquiera se sabía su nombre, sino que se decía Yahvé, el yo soy. Y en ese entendido, la gente dudaba de la existencia de Dios, como muchos dudan de la existencia de Dios en este tiempo. Y ahora Él se encarna en la persona de Jesús y se hace presente. Entonces, creer en Jesús es dar testimonio de que ese Dios invisible del que se oía hablar es verdadero, es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por poquitos. Dios da el Espíritu una vez y lo da para siempre. Los versículos 35 y 36 con los que terminamos esta noche, una vez más ponen a Jesús en el centro de toda la atención y nos dicen que es Jesús quien tiene toda preeminencia. Dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. ¿Qué no está en las manos de Jesús? ¿Por qué? Porque así le plació a Dios Padre. Si usted quiere honrar al Padre,
honre al Hijo, y en el Hijo es glorificado el Padre. El Padre es glorificado en mí, dice él en otro lugar. Por consiguiente, nosotros lo que tenemos que hacer es creer en Jesús, confiar en Él. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que hace obras, el que da ofrendas, el que da diezmos, el que se sujeta a una disciplina dentro de la iglesia, el que lleva una cruz de espinas hacia la Basílica de San Pedro, el que cree en Jesús tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer y prefiere obrar, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo no sé si a usted le parece complicado entender esto, pero el texto es bien claro. El evangelio es creer en Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pregunto, ¿cuánta gente está dentro de las iglesias no confiando en el Hijo, sino en sus diezmos? No confiando en Jesús, sino en su pastor terrenal. No confiando en Jesucristo, el Señor de señores, sino en la denominación a la que pertenecen. No creyendo en Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías de Dios, sino en la manera rigurosa en la que cumplen y se someten a las reglas de una denominación. El evangelio es la buena noticia de que siendo yo pecador, Jesús me salvó en la cruz del Calvario. Lo creo fielmente. Sé que soy salvo porque Él es fiel, porque su sangre es suficiente, porque Él pagó mi deuda. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Crea usted también en el Hijo y tendrá vida eterna. Amén.